Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar. Gracias por tu palabra, gracias porque yo sé que tienes preparado algo especial para cada una de las personas que están aquí. Dios, permíteme ser un instrumento en tus manos y que se haga tu voluntad. Señor, que no salgamos de este lugar como llegamos, que no salgamos con un corazón como con el que llegamos, Señor, sino que salgamos renovados por nada más que tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero comenzar contándote una historia. ¿Sabes? Algo que me sucedió hace un par de semanas. Estaba en la noche, en la madrugada, y de repente desperté a medianoche. Mi esposa estaba ahí durmiendo al lado mío, y desperté y entonces tuve miedo. Quiero ser un poquito vulnerable contigo. No tuve miedo de mi esposa. Ella es hermosa, dormida y despierta. Pero tuve miedo. Tuve miedo de pronto tuve miedo de no llegar a ser un buen padre. Empecé a pensar en mi hijo que todavía no nace. Y tuve miedo de equivocarme como papá. Tuve miedo de equivocarme como pastor. Tuve miedo de que planes y proyectos que estábamos poniendo en marcha en ese momento no salieran como los teníamos pensados. Y me acuerdo todo esto de las 2 reuniones, todavía era un plan que se estaba desarrollando en ese momento y sabes, tuve miedo te voy a decir uno de los miedos que pasaron por mi mente. Tuve miedo de llegar a la reunión, a la primera reunión de las 10 de la mañana y darme cuenta que solamente estábamos los voluntarios y los pastores aquí. Y empezaron a pasar por mi mente un montón de posibilidades, un montón de cosas que podían salir mal y tuve miedo. Y ahí estaba yo, 3, 4 de la mañana más o menos. Esto es real, te estoy platicando lo que en verdad me pasó. Eran las 3, 4 de la mañana, estaba con los ojos bien abiertos ahí en la recámara y no podía dormir porque tenía miedo. ¿Te has sentido alguna vez así? Les decía en la mañana, me da mucha paz escuchar eso, sí. Porque sé que no soy el único que le ha pasado eso. ¿Te ha pasado alguna vez que tienes miedo? Sabes, Lucas, un erudito médico, escritor de uno de los evangelios que aparecen en la Biblia, el evangelio que lleva su nombre, Lucas nos narra una historia en donde vemos a los discípulos de Jesús tener miedo. Te voy a llevar ahí. Lucas, este escritor, nos narra una historia que él obtuvo de primera persona, de las personas que estuvieron ahí, y lo escribió en este evangelio. Y vemos a los discípulos, a los apóstoles, a la gente más cercana a Jesús teniendo miedo. Y quizá tú te puedas identificar con ellos como yo me identifiqué. La historia está en el evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 22 al 25, pero vamos a ir paso a paso. Lo primero dice: cierto día Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Y mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Hasta ahí todo va normal, ¿no? Hasta ahí todo va bien. Un viaje con amigos. ¿Alguien ha hecho alguna vez un viaje con amigos? ¿Sí? Bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo nosotros, lo que más se me viene a la mente es cuando hemos hecho viajes, por ejemplo, a un campamento y salimos. A veces he ido yo en mi coche a un congreso con un grupo de personas y me suena muy familiar a esto. Salimos de viaje, entramos en el coche, nada más que en lugar de una barca, tomamos un coche y de repente unos van platicando, otros van escuchando música y otros se duermen.
Hay unos que se duermen, Jesús era el que se duerme. Iban en la barca, posiblemente iban platicando los discípulos de las cosas que acababan de ver, de las cosas que acababan de suceder. Y Jesús, dice, se recostó a tomar una siesta. Todo iba normal hasta ahí. Pero pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. Y quiero recalcar lo siguiente. Dice la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, dice, la barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Esto se puede parecer mucho a momentos que atravesamos en nuestra vida. Imagina que tu vida es esa barca en donde vas atravesando un mar, un lago enorme, y de pronto hay momentos en la vida en la que la barca se llena de agua y nos encontramos realmente en peligro. ¿Alguien ha pasado un momento así? Hay momentos en los que sientes que tormentas vienen sobre de ti. Hay momentos en los que sientes que vienen cosas enormes que no sabes cómo vas a responder. Hay momentos en los que la estabilidad se mueve y se convierte en inestabilidad. Y hay momentos en los que nos podemos sentir como que la barca se llenaba de agua y estamos realmente en peligro. Y en ese momento lo más natural es sentir miedo. Y aquí quiero dejar el primer punto claro. La primera enseñanza que yo te quiero dejar hoy es: el miedo no es malo. El miedo no es malo. ¿Sabes? A lo mejor has escuchado muchas cosas decir, hey, es malo que tengas miedo, no debes tener miedo, no debes sentir miedo, pero no hay nada más alejado de la realidad, porque todos nosotros en algún momento inevitablemente vamos a sentir miedo. ¿Por qué? Porque el miedo no es sino una emoción. El miedo es una emoción natural. No hay nadie que pueda decir, no voy a sentir miedo nunca, nunca voy a sentir miedo y lo logre, porque el miedo es una emoción natural. Y vamos a profundizar un poquito en eso. Te voy a dar algunos datos un poco científicos, pero sin decir que soy un experto, ¿ok? Nuestro cerebro, según los estudios de neurociencia, estudios que se han hecho, nuestro cerebro se puede dividir en diferentes partes. Una de esas partes en las que se puede dividir nuestro cerebro es el sistema límbico. ¿Sí? Así mira, cuando salgas le puedes apantallar a alguien y decir que sabes del cerebro. Una de esas partes es el sistema límbico, y en el sistema límbico, ahí es donde surgen las emociones. En esa parte de tu cerebro es donde surgen emociones como el miedo. Pero déjame, te digo lo siguiente, lo interesante de esto es que está comprobado que ni tú ni yo tenemos control sobre esa parte del cerebro. No lo podemos controlar, es algo instintivo. Tú y yo no podemos decidir cuándo sentimos miedo. Es algo que se da de una forma natural que tú y yo no podemos controlar. Sin embargo, hay algo que sucede cuando esa emoción nace en nuestro sistema límbico. Hay algo que sucede, que nace una emoción como el miedo, y entonces la cuestión es que a esa emoción involuntaria le sumamos un pensamiento. Y el pensamiento se da en otra parte del cerebro que se le conoce como el neocórtex. ¿Y qué crees? Eso sí lo puedes controlar. Y cuando una emoción involuntaria le sumas un pensamiento que sí puedes controlar, eso te da como resultado un sentimiento. Tú y yo no podemos evitar tener miedo, pero sí podemos controlar cómo respondemos ante ese miedo. Continuamos con nuestra historia. Siguiente capítulo, el versículo 24. Después de que la barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro y los discípulos tuvieron miedo, narra la historia que lo primero que hicieron los discípulos cuando tuvieron miedo fue que fueron
Y despertaron a Jesús y le gritaron: Maestro, Maestro, nos estamos ahogando. Fue algo así como: Jesús, Jesús, nos vamos a morir, estamos perdidos, no hay nada que hacer, nos estamos ahogando. Ya valió. Y yo no sé tú, pero yo creo que Jesús era como mi esposa. Te voy a decir por qué. Si quieres saber algo importante sobre mi esposa, la clave principal, la base de nuestro matrimonio es que nunca la debes despertar bruscamente. A mi esposa, no sé si a alguien más le pase así, pero ella cuando la despierta tiene que ser suave. Hace unos días, los que me conocen saben que soy bien intenso, bien explosivo, y hace unos días desperté súper de buenas en la mañana. Ahora te estoy diciendo en la mañana, estamos hablando 6 de la mañana, 5:30 de la mañana más o menos. Y yo desperté bien emocionado, no sé por qué, y se me ocurre gritar y digo: vámonos arriba, que hoy va a ser un buen día. Lo único que te puedo decir es que nos tomó varias horas para que se convirtiera verdaderamente en un buen día para mi esposa. Y eso fue lo que le hicieron a Jesús. En medio de la tormenta van gritando y dicen: estamos perdidos, nos vamos a ahogar, no hay nada que hacer. Jesús, despierta porque vamos a morir. ¿Sabes? El miedo tiene el potencial de convertirse en un sentimiento negativo si se le añade el pensamiento equivocado. Y un sentimiento negativo puede dañar tu propósito y salud espiritual, llevándote a lugares en donde no tenías que haber ido. Jesús, despierta, nos vamos a ahogar. Miedo más un pensamiento negativo se convierte en un sentimiento de total inseguridad, a pesar de que Jesús está ahí presente. Quizá esto lo has visto en tu vida de esta forma: me siento frustrado, no voy a lograr nada en la vida, nos vamos a ahogar. Me siento incapaz, no puedo tomar ninguna decisión, nos vamos a ahogar. Me siento incapaz, no puedo intentar algo diferente, voy a pasar toda mi vida haciendo algo que no me gusta porque no puedo cambiar, no soy capaz, tengo miedo, nos vamos a ahogar. Me siento lleno de ansiedad, mi futuro es terrible, no veo nada bueno adelante para mí, nos vamos a ahogar. Me siento perdido, todos vamos a enfermarnos y vamos a morir, nos vamos a ahogar. ¿O qué tal esto? Quizá te suene más familiar. Corran, vayamos, vaciemos todos los supermercados, acabémonos todo el papel de baño, porque nos vamos a ahogar. Continúa la historia y dice que cuando Jesús despertó después de los gritos de sus apóstoles, que estaban atemorizados, presas del miedo, creyendo que se iban a ahogar y creyendo que todo estaba perdido, después de que los apóstoles gritaban y lloraban diciendo: no hay nada que hacer, dice la palabra que Jesús despertó, entonces reprendió al viento y a las tempestuosas olas, y de repente la tormenta se detuvo y todo se quedó en calma. Entonces vino uno de los momentos más incómodos de la historia, de esa historia que les narro. Cuando todo estaba calmado, después de los gritos y lloriqueos de los apóstoles, después de que Jesús con su sola palabra calmara las olas, Jesús se dirige a sus apóstoles, a sus discípulos, y les dice: ¿dónde está su fe? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué les sucede?
¿No se supone que ustedes me conocen? ¿No se supone que ustedes saben quién soy? ¿No se supone que ustedes me han visto hacer milagros? ¿Dónde está su fe? Continúa la historia narrando que los discípulos quedaron aterrados y asombrados, diciendo: ¿quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros: ¿quién es este hombre que cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen? Y sabes, te voy a ser sincero, en un principio cuando yo leí esta historia, es una historia que es muy conocida, es una historia que es muy famosa. En un principio yo no entendía la molestia de Jesús, porque yo veía a un Jesús que en medio de la tormenta, lo acabamos de leer, ahí dice, la barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. No era un peligro imaginario, era algo real. Entonces yo no entendía por qué Jesús en medio de eso se voltea y les dice: ¿dónde está su fe? Yo decía, es normal que se hayan asustado, es normal que tuvieran pánico, es normal que tuvieran miedo, es natural que tuvieran miedo. ¿Por qué se molestaba Jesús? Pero luego entendí que realmente lo que a Jesús le molestó en ese momento no es que tuvieran miedo, sino cómo respondieron ante ese miedo. A Jesús no le molesta la desesperación de la gente, no le molesta que la gente sienta miedo, no le molesta que la gente esté desesperada por una respuesta. Lo que le molesta es que la respuesta a nuestro miedo, la respuesta a nuestro temor no sea fe. Porque en otros pasajes de la Biblia encontramos historias como la de un ciego que desesperado se acercó a Jesús y le gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús se agradó en su fe y lo sanó. Encontramos la historia de un hombre desesperado que corriendo llegó ante Jesús y le dijo: Jesús, tienes que hacer algo, mi hija se está muriendo, tengo miedo. Y encontramos un Jesús que le dice: voy para allá. No es necesario que vayas. Con que digas una palabra, yo tengo la fe de que tú la puedes sanar. Y Jesús se agradó en la fe, en la desesperación que había ese hombre, pero la respuesta que dio a esa desesperación. Encontramos la historia de una mujer que tras muchos años de tener flujo de sangre, en su temor, en su desesperación, se arrastró entre la multitud solamente para tocar su manto. Y Jesús se agradó en la acción de esa mujer. A Jesús no le molesta tu miedo, a Jesús no le molesta tu desesperación, cuando eso te lleva a responder con fe. ¿Sabes? La respuesta correcta ante la tempestad es la fe. El miedo es inevitable en nuestras vidas, pero lo que sí podemos controlar son los pensamientos, la respuesta con la que decidiremos abordar ese temor. Y hoy quiero darte 3 fundamentos, 3 pensamientos que te pueden ayudar a sostenerte, a mantenerte de pie en el momento del miedo y del temor. Porque sé que no soy el único que ha atravesado momentos de miedo en su vida. Porque sé que probablemente aquí hay personas que han atravesado situaciones mucho más difíciles. Eso que yo te contaba fue una noche que desperté y vinieron pensamientos. Pero hay gente que está atravesando hoy peligros mucho más reales que ese. Y están en esa barca y esa barca está llena de agua. Y quizá tú tienes miedo. Quiero decirte algunas cosas que te pueden ayudar. Número 1, Jesús está en la barca. Hay tormentas en la vida que tienen el potencial de hacernos olvidar que Jesús está en nuestra barca. ¿Sabes? Hay situaciones, hay problemas, hay necesidades en nuestra vida que tienen el potencial de hacernos olvidar que Jesús va al lado nuestro. Pero son esas mismas tormentas, son esos mismos problemas, son esas mismas necesidades las que tienen el potencial también de hacer que tu corazón se vuelva hacia Jesús.
son esas mismas circunstancias las que tienen el potencial de hacer que tu vida corra desesperadamente hacia Jesús, tu única respuesta. Y es ahí cuando decidimos darle el control, el timón de nuestra barca a Jesús. Es ahí cuando experimentamos la paz y la seguridad que solamente Cristo puede dar. Una paz que no depende de la fuerza de la tormenta, una paz que no depende de la magnitud de los problemas, una paz que no depende de la fuerza de aquellas necesidades que están llegando a tu vida, sino del poder de el que está contigo en la barca. Dios, hablando a través del profeta Isaías, dice lo siguiente: no tengas miedo. Abraza esta palabra. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas, te ayudaré, te sostendré en mi mano derecha victoriosa. Dicho de otra forma, parafraseado, no tengas miedo, Dios está contigo. No te desalientes, Dios es tu Dios. Dios no es nada más el Dios del pastor. Dios no es nada más el Dios de la persona que ves que todo le va bien en la vida y wow, pues se ve que todo le sonríe. Dios no es nada más su Dios. Dios no es nada más el Dios de la Biblia, un Dios que hizo milagros hace miles de años, pero que se olvidó de nosotros. Dios no es ese Dios. Dios es tu Dios, es más cercano de lo que te imaginas a ti. Dios no es el Dios que hacía milagros con el pueblo de Israel nada más. Dios es tu Dios y hace milagros en tu vida al día de hoy todavía. No desmayes, Dios te fortalece. Es que siento que desmayo. Es que siento que no puedo más. Es que siento que ya no puedo avanzar. Dios te fortalece. No tengas ansiedad, Dios te ayuda. Descansa, Dios te sostiene. Jesús está en la barca. Jesús está en la barca. El siguiente pensamiento que quiero compartirte, que te puede sostener en momentos de miedo, es: hay un plan. Hay un plan. Hay un plan. El rey David, uno de los reyes más famosos de la historia, lideró una de las naciones más poderosas de la historia y tiene una de las historias que más me encantan. Un hombre muy sabio, un hombre que tenía una gran sabiduría, pero también un hombre que tenía una gran experiencia acerca del miedo, acerca del temor. El rey David, un hombre que estuvo un montón de veces en peligro su vida, un montón de veces se encontró lleno de miedo. Él escribe lo siguiente: tú me viste, hablando de Dios, tú me viste antes de que naciera y cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Tu vida es un plan perfecto de Dios. ¿Sabes? En el momento del temor, hace unas semanas, cuando estaba ahí en mi cama, lleno de miedo, una de las cosas que más trajo paz a mi corazón fue este versículo. Y fue pensar que mi vida es un plan perfecto de Dios. Y venían cosas y venían pensamientos de que es que todo puede salir mal. Es que no me interesa, mi vida es un plan perfecto de Dios. Es que vas a ser papá, no te da miedo cómo están las cosas. No me interesa, su vida es un plan perfecto de Dios.
La vida de mi esposa es un plan perfecto de Dios. La vida de mi familia es un plan perfecto de Dios. La vida de la iglesia es un plan perfecto de Dios. Y no hay nada que temer porque el creador del universo, aquel que sostiene el sol y las estrellas, aquel que creó todo lo que vemos, ha creado un plan perfecto para ti y para mí. Y número 3, hay una luz en tu corazón. Hay una luz en tu corazón. Y quiero usar la siguiente ilustración. Alguna vez viajando por carretera, a lo mejor a alguien más le ha pasado esto. Aclaro nuevamente, si alguien no ha hecho esto, no lo hagan, no lo intenten. No es lo más responsable que he hecho en mi vida. Alguna vez viajando en carretera, yendo por la noche, de esas ocasiones en donde estás en medio de la nada. No hay ni una casita ni nada cerca, estás en medio de la nada viajando en la carretera en tu coche, no vienen carros de un lado, no vienen carros del otro, vas tú solo. Y alguna vez he hecho esto, cuando estoy en esa circunstancia hago un experimento, bajo la velocidad de mi coche y apago mis luces. Por eso les digo, no lo hagan, no estoy promoviendo eso. Y ya no lo vuelvo a hacer. Y ya no lo vuelvo a hacer porque ya estoy casado, entonces con mi esposa sería imposible hacer eso, no me dejaría jamás en la vida. Pero a lo que voy es esto, cuando he hecho eso, por unos segundos, tampoco no crean que soy así temerario, es terrorífico. Es terrorífico cuando apagas tus luces en medio de la nada, te das cuenta que estás solo. Te das cuenta que no hay nada alrededor, te das cuenta que no, si no fuera por esas luces de tu auto, no podrías avanzar, no podrías continuar tu viaje. ¿Alguien más lo ha hecho? No me quiero sentir tan mal. Vientos, yo sabía que tú, Víctor. En la mañana eran más atrevidos, sí había más. Pero el punto es la luz nos hace avanzar con seguridad por lugares que de otra forma no nos atreveríamos a transitar. La luz nos hace avanzar tranquilos, porque ahora yo les diría, ¿quién ha viajado por la noche en carretera con sus luces prendidas? La mayoría, ¿no? Y no fue así como que, wow, lo logré, y no llegaste, no, pues algo normal. ¿Por qué es algo normal? Porque hay una luz que va alumbrando tu camino. Porque si esa luz no estuviera, yo te aseguro que no sería tan tranquilo tu viaje, y ese viaje de rutina se podría convertir en la experiencia más aterradora o más emocionante de tu vida, o más impactante. El tener que atravesar una carretera sin luces, en la oscuridad, solo. Porque la luz nos hace avanzar en lugares que de otra forma no nos atreveríamos a transitar. Dicho esto, quiero leer el siguiente pasaje. Es Pablo escribiéndole una carta a los Corintios. Y es hermoso lo que dice aquí, porque comienza diciendo, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón, para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Y me encanta porque dice, Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, está haciendo una referencia a la creación. En el inicio, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios que se haga la luz, y la luz se hizo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y había caos, y había desorden, y había inseguridad, y había oscuridad, y había terror. Pero Dios, con su sola palabra, dijo que haya luz en la oscuridad, y cambió el caos por orden. Cambió el terror por seguridad.
Cambió la maldad por hermosura. Ahora, trata de entender esto. El mismo Dios que dijo que haya luz en la oscuridad, el mismo Dios que trajo orden en medio de la oscuridad con su luz, ha depositado esa misma luz en tu corazón. Esa misma luz capaz de traer orden donde todo estaba perdido, esa misma luz capaz de alumbrar donde todo estaba desordenado, es la luz que ha depositado Dios en tu corazón. Siguiente versículo. Ahora tenemos esa luz que brilla en nuestro corazón. Por si no nos había quedado claro, ahora tenemos esa luz que brilla en nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Y esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros. Nosotros tenemos esa luz. Caminamos seguros porque hay una luz en nuestro corazón que va alumbrando nuestro camino. Aunque el mundo esté desesperado, yo camino seguro porque hay una luz en mi corazón. Pero a la vez me doy cuenta que soy tan frágil. Es lo que dice aquí. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que soy tan frágil como vasijas frágiles. ¿Alguien ha tenido una vasija frágil? ¿Un vaso frágil? De esos que hasta cuando lo estás lavando ya se te rompió, no te diste cuenta ni cómo, pero ya se te rompió. Así somos nosotros. Somos frágiles. Tan frágiles que un virus microscópico que comienza del otro lado del mundo en cuestión de días nos pone a todos de cabeza, a todo un mundo de cabeza, todo el planeta. Así de frágiles somos. Pero ¿por qué seguimos avanzando? ¿Pero por qué seguimos adelante? ¿Pero por qué seguimos de pie a pesar de nuestra fragilidad? Porque hay una luz en nuestro camino, en nuestro corazón. Y nuestra fragilidad, lo único que nos sirve es para darnos cuenta. Esto deja bien claro que nuestro gran poder, que nuestra fortaleza, que nuestra entereza, que la actitud con la que estamos enfrentando las adversidades proviene de Dios y no de nosotros mismos. ¿Siguen las dificultades? Sí, siguen las dificultades. Me encantaría hoy decirte, ¿sabes qué? Dios te promete que no habrá necesidad, que no habrá dificultades, que no habrá enfermedad y vámonos todos bien contentos. Pero no es la realidad. Sí hay dificultades. Pero sabes, aún en las dificultades, aún cuando la barca se llena de agua y estamos enfrentando peligros reales, hay una luz en nuestro corazón que nos hace permanecer firmes y responder con fe ante la adversidad. Y luego Pablo continúa diciendo esto que está hermoso. Por todos lados nos presionan las dificultades. Alguien se va a identificar con esto. Ha habido momentos en mi vida donde yo me identifico con esto. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, estamos impactados, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. No hay una vida perfecta, hay muchas dificultades, tendremos preocupaciones, habrá persecución,
nos harán caer algunas veces, habrá enfermedad, habrá problemas en la familia, habrá situaciones difíciles que afrontar, el agua se meterá en nuestra barca algunas ocasiones. No hay una vida perfecta, pero sí hay una vida que nos ofrece Cristo, en la que lo podemos vivir sin ser presa del miedo y la desesperación, sin ser presa del miedo y de la ansiedad, del miedo y de la angustia. No nos desanimamos, no perdemos la calma. Dios no nos abandona, no nos pueden destruir. ¿Por qué? Porque eres increíble. No, soy una vasija frágil. Pero adentro de esa vasija hay una luz, un tesoro incomparable. La luz que es capaz de traer orden en medio de las tinieblas.